Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy y vamos a analizar lo que tenemos para trabajar en esta semana. Pero antes, quisiera que por favor compartieran, si así lo tienen previsto, qué dificultades tuvieron con el tiro parabólico, básicamente con tiro parabólico. Si tuvieron dificultades, cuáles fueron esas dificultades, para poder platicar un ratito de eso. Y si no hay nada, bueno, pues entonces ya continuamos con lo que corresponda. Entonces, si alguien quiere participar, por favor, qué dificultades tuvieron con el tiro parabólico, ¿sí? Además de lo que vimos en la semana anterior, ahí en plataforma les dejé 3 videos, uno para cada nivel, bueno, en 3 niveles de dificultad de solución de este tipo de problemas, pero no sé si hayan tenido más dificultades. Comenten chicos, si no, pues ya empezamos con lo que sigue. Nada. Bueno, pues entonces vamos a darle a lo que sigue. Y sí, dime. Donde me quedé con duda fue con el problema o la parte que decía que era en 300 grados. Ah, ya. Es que está mal esa. Son 30 grados. Perdón. Fue un error de dedo a la hora de ponerlo ahí. Son 30 grados. El ángulo era de 30 grados. No sé si lo resolvieron con 300. Que bueno, si lo resuelves con 300 te va a dar un resultado totalmente diferente y se va a ir para otro lado. De hecho, sí, los ángulos en el tiro parabólico, chicos, deben de estar entre 0 y 90, que yo se los comenté en, en, el, en la sesión pasada. Deben de estar entre 0 y 90, sin ser 0, porque entonces ya tendríamos un tiro parabólico horizontal, ¿sí? Y sin ser 90, porque si es 90 tendríamos tiro vertical y caída libre. Entonces los ángulos siempre van a estar entre 0 y 90 grados. Algunos compañeros, no sé si de este grupo o de otro, me preguntó eso y ya le contesté precisamente que este era un error. En realidad son 30 grados, ¿sí? Pero dos cosas. Uno, mi error por haberles dejado 300, que fue mi error de dedo. Pero por otro lado también ustedes chicos que debieron de haber consultado la reunión en el video, porque ahí les explico que está entre 0 y 90 grados. Sí, entonces, pero no se preocupen. O sea, si lo resolvieron con 300 y yo checo y veo que está bien resuelto, bueno, pues ya veré qué hago, ¿no? Ya les corrijo ahí o algo. Pero en realidad el ángulo era 30 grados, ¿sí? Perdón. ¿Alguna otra duda, chicos? Nada. Bueno. Entonces, digo, tampoco es muy complicado, ¿no? Y los ejercicios que les dejé tampoco son complejos, pero ese sí fue mi error. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta semana? Si ustedes entran a la plataforma en esta semana, no hay absolutamente nada. Está vacía. Pero, es porque aún no he hecho el corrimiento de los temas. Ese corrimiento lo hago a partir de hoy. Y quiero que vean cuáles son los temas que vamos a ver. Se fijan aquí, dice 3 al 9 de mayo. Esto lo voy a recorrer obviamente a la semana en la que estamos, porque lo que vamos a ver en esta semana es fuerza. Vamos a empezar a ver el tema de la fuerza, ¿sí? Con el tema de fuerza necesitamos ver, primero necesitamos ver qué es una fuerza. Necesitamos analizar cuáles son los componentes de la fuerza, cómo se miden las fuerzas, después cómo se calculan las fuerzas y vamos a comenzar a trabajar con las 3 leyes referentes a la fuerza que elaboró Isaac Newton. Tiene más leyes en física y tiene más trabajos de física, pero vamos a trabajar ahorita con las 3 leyes de Newton referentes a la fuerza, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en esta semana. Después van a resolver por ahí un cuestionario más que de problemas. Pues sí, van a venir a lo mejor algunos problemas precisamente referentes a las 3 leyes de Newton.
Entonces, digamos que la mayor parte de esta semana es teórica, ¿sí? Eh, ya cuando veamos, pues ya veré si para esta semana les dejo esa tarea de las leyes de Newton o me espero hasta trabajar ya más con temas de fuerza, de equilibrio y todo eso y los junto. No sé todavía si les deje la tarea separada o de leyes de Newton o los junte como hicimos con tiro vertical, caída libre y tiro parabólico. De entrada, ahorita vamos a dedicarnos a esto. Voy a necesitar que chequen la plataforma por ahí el día de mañana ya en la noche y si encontraron tarea, quiere decir que obviamente pues iban a hacer tarea en esta semana y si no la encuentran, quiere decir que no hay no hay nada, ¿sí? O a lo mejor les dejo que hagan un cartel, no sé. Todavía no lo defino, como no he hecho el corrimiento de actividades, todavía no defino cuál les dejaría en esta semana. Pero vamos a entrarle de lleno al asunto de la fuerza, ¿sí? Aquí en plataforma te estoy dejando 11 preguntas, ¿sí? 11 preguntas que quiero que las respondan en la libreta, ¿sí? Ya después veré en qué momento me entregan esto. Probablemente me lo entreguen con el cuadernillo de trabajo, pero quiero que las contesten. ¿Sí? Aquí están estas 11 preguntas. Dice, ¿cómo describes con un ejemplo de tu vida cotidiana qué es una fuerza? ¿Sí? Describe, utilizando ejemplos de tu entorno, la manifestación de una fuerza por contacto y de una fuerza a distancia. ¿Vale? ¿Qué crees tú que es una masa y qué es un peso? En fin, este tipo de cosas ustedes lo van a contestar. ¿Vale? Ya ustedes lo contestan. Bien. Y empezamos con esto de que es una fuerza. Entonces, tenemos aquí. Definir una fuerza no resulta simple. No es simple. Es una acción. ¿Sí? Sin embargo, decirte claramente qué es la fuerza, técnicamente qué es la fuerza, te vas a encontrar muchas definiciones de muchas personas. Yo te podría decir que básicamente es una interacción de energía entre dos cuerpos, ¿sí? Es una interacción energética o de energía entre dos cuerpos. Eso es lo que te puedo decir como una definición de fuerza, ¿sí? Sin embargo, te puedes encontrar otras definiciones. Cualquiera de ellas puede ser válida, no pasa nada, pero sí es importante que puedas tomar una definición de fuerza. Para mí es eso, básicamente es una interacción energética entre dos cuerpos, ¿sí? No dice gran cosa, pero a final de cuentas la fuerza es más percepción que definición como tal, ¿sí? Es decir, cuando hay una interacción energética entre dos cuerpos, generalmente vamos a tener una fuerza, ¿sí? Entonces, estas fuerzas, ¿cómo se generan? ¿De dónde provienen las fuerzas? ¿Sí? En las leyes de Newton lo vamos a ver que a final de cuentas una definición de fuerzas es una interacción entre masas y movimientos, la masa de un objeto y el movimiento del objeto, ¿sí? Lo vamos a ver a continuación, pero es una relación desde la perspectiva del cálculo de eso, la masa de los objetos con el movimiento de los objetos, ¿okay? Ahora, ¿qué tipos de fuerzas tenemos? Tenemos un montón de fuerzas. Tenemos fuerzas gravitacionales que se manifiestan entre dos objetos. Fíjate bien, gravitacional no es específicamente entre planetas, que normalmente gravitacional y ya nos referimos al espacio, planetas, lunas, asteroides, el sol, estrellas, no. Es entre dos objetos cualquiera que tengan masa, vamos a tener fuerza gravitacional, ¿sí? Eso viene relacionado con las masas de los objetos. Dos objetos diferentes se atraen entre sí, ¿sí? Es una ley que existe, donde nosotros podemos generar una fuerza de atracción a cualquier objeto que esté alrededor de nosotros.
Si no percibimos esa fuerza de atracción, esa fuerza gravitacional que nosotros le causamos a otros objetos y otros objetos nos causan a nosotros, es porque esas fuerzas son muy pequeñas, muy pequeñitas, y son imperceptibles en algunos casos. En el caso de los objetos que tenemos a nuestro alrededor y nosotros son imperceptibles, es decir, ni siquiera sabemos que están ejerciéndose esas fuerzas, pero sí existen. Fuerzas electromagnéticas, ¿sí? Estamos hablando de que se producen por las cargas eléctricas entre los átomos, las partículas y las moléculas de las sustancias. Fuerzas nucleares, ¿sí? Estamos hablando que son fuerzas que existen en los núcleos de los átomos de cualquier sustancia, ¿sí? Estas fuerzas débiles, pues, depende de los sistemas atómicos, pero generalmente son imperceptibles. ¿Cómo vamos a manejar estos tipos de fuerza? Hay muchos tipos de fuerza, ya los vimos, por dos maneras, por contacto y a distancia, ¿sí? Muy claramente nos hablan de cómo funcionan. Por contacto, un objeto tiene que tocar al otro, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú le pegas un puntapié a una pelota, ¿sí?, que está detenida, la pelota empieza a tomar un movimiento, se mueve, ¿sí? En el momento que tú haces contacto, y ahí viene la palabra, por eso son fuerzas de contacto, que tú haces contacto con la pelota, le estás aplicando una fuerza de contacto, ¿sí? Pero también existen fuerzas a distancia, por ejemplo, la atracción que existe entre la Tierra y la Luna, ¿sí?, que es una fuerza gravitacional. Precisamente por la fuerza gravitacional, que es mayor la de la Tierra con la Luna que de la Luna a la Tierra, ¿sí?, es que la Luna se mantiene orbitando alrededor de la Tierra. De esa manera nosotros también nos encontramos orbitando alrededor del Sol por una fuerza gravitacional. Y sin embargo, ni la Luna está en contacto con la Tierra, ni la Tierra con su Luna están en contacto con el Sol. Entonces son fuerzas a distancia. ¿Qué otra fuerza a distancia podrías tener o definir? Pues, no sé, a lo mejor, por ejemplo, cuando le soplas a un diente de león para que salgan sus semillas disparadas en el aire, ¿sí? Tu boca y el diente de león no están en contacto, pero el viento que tú generas con tu boca mueve las semillas del diente de león. Entonces, esos son los tipos de fuerza, contacto y a distancia. Ahora ya viene lo que más nos ocupa a nosotros en este sentido, que es lo que vamos a utilizar para entender las leyes de Newton y para los cálculos que conllevan. Primero, ¿en qué unidades se miden? ¿Sí? Nosotros tenemos algo muy común, chicos, y aquí se los estoy marcando, que dice, es muy común utilizar el kilogramo fuerza, ¿vale? Cuando ustedes van a la tortillería, van y compran a lo mejor 1 kilogramo de tortillas. ¿Qué quiere decir eso? Que las tortillas que les dan ahí las ponen en una báscula y esa báscula mide el número. Cuando llegas al número 1, quiere decir que las tortillas tienen un peso de 1 kilogramo, ¿sí? Eso es lo que acostumbramos. El kilogramo es una unidad de peso. Pero nosotros ya vimos, chicos, cuando empezamos este curso, que los kilogramos no son unidades de peso, son unidades de masa, ¿vale? Los kilogramos son unidades de masa. Entonces, ¿por qué hablamos de kilogramos como fuerzas, no como masas? Bueno, es muy simple. Precisamente como se empezó a utilizar el kilogramo para describir una fuerza, generalmente hablamos del peso cuando hablamos de kilogramos, ¿sí? Y el peso es una fuerza. Cuando nosotros empezamos a utilizar el kilogramo como una medida de fuerza, como un peso, a los físicos no les quedó más remedio que inventar una unidad
que se llamara kilogramo fuerza, para que así los kilogramos que pesamos en las básculas sean fuerza y sean equivalentes a peso. La realidad es que dentro de la física y en el sistema internacional de unidades que nosotros usamos, eso no es verdad. Los kilogramos son masa y las unidades que utilizamos como fuerza se llaman newtons. Las unidades de fuerza en el sistema internacional se llaman newtons, chicos. Las unidades de fuerza en el sistema CGS, centímetro gramo segundo, se llaman dinas. Dinas, ¿ok? Entonces, ni los kilogramos ni los gramos son unidades de peso, son realmente unidades de masa. ¿Sí? Pero por la costumbre que tenemos, se tuvieron que inventar esas unidades de kilogramo fuerza, que nosotros ni siquiera le ponemos el fuerza, simplemente decimos, dame 2 kilogramos de tortilla o 2 kilos de tortilla. ¿Sí? Como si fuera el peso de las tortillas. ¿Sí? Entonces no quedó más remedio que incluir esas unidades por costumbre, ¿sí? Que pertenecen estas unidades al denominado sistema técnico de unidades, que es simplemente por costumbre, ¿vale? Entonces realmente lo que nosotros vamos a utilizar como unidades de fuerza van a ser los newtons en el sistema internacional, o vamos a utilizar los dinas en el sistema CGS. En el sistema inglés no nos vamos a meter, ¿sí? Son libras, pero los vamos a dejar a un lado. Entonces, ¿sí? ¿Cómo le vamos a hacer para saber cuándo estamos midiendo una masa, cuándo estamos midiendo una fuerza? Bien, cuando tú utilizas una báscula, como la que utilizan en las tortillerías, como la que utilizas tú para ver tu peso, entre comillas, tu peso, ¿sí? Esas básculas miden masa. Lo que tú estás pidiendo realmente en la tortillería o en la frutería con tus manzanas no son medidas de peso, son medidas de masa. Tú dices, dame 3 kilos de manzana, 3 kilogramos de manzana. En realidad, ese no es el peso de las manzanas. El peso de las manzanas, ¿sí? Lo tenemos que dar en newtons y a ti te los dan en kilogramos. Entonces realmente lo que están midiendo las básculas se llama masa. ¿Sí? Tus 3 kilogramos de manzana son la masa de las manzanas, no el peso. ¿Sí? Ahora, si tú dices, dame 3 kilogramos fuerza de manzanas, sí, es el peso. El peso de esta manera. 1 kilogramo fuerza equivale a 9.81 newtons. ¿Sí? O a 9.8, dependiendo del valor de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? 1 kilogramo fuerza en realidad son 9.81 newtons, ¿vale? O 9.8. Esa es nuestra equivalencia. Entonces, si tú tienes 2 kilogramos de manzana en kilogramos fuerza, que es lo que miden las básculas, realmente tú vas a tener 19.62 newtons de manzanas. ¿Sí? Porque 1 kilogramo fuerza de manzana o 1 kilogramo masa de manzanas son 9.81 newtons de fuerza de manzanas. Entonces, tus 2 kilogramos de manzana realmente son 19.62 newtons como peso de manzanas, ¿ok? Entonces, las básculas miden masa. Cuando tú te trepas a una báscula y te dice, peso 76 kilos, no es cierto, esa es tu masa. Esa masa multiplícala por 9.81 y vas a obtener tu peso en newtons, ¿ok? ¿Cómo voy a medir entonces la fuerza? La fuerza no se mide con las básculas, chicos. La fuerza se mide con unos aparatos especiales que se llaman dinamómetros. Los dinamómetros miden fuerza. Entonces, si tú cuelgas 2 kilogramos de manzanas en un dinamómetro, o los pones en un dinamómetro, el dinamómetro te va a regresar una lectura de 19.62 newtons. ¿Sí? Los dinamómetros miden peso, miden fuerza. Las básculas miden masa
o kilogramos fuerza, ¿sí? Entonces no nos confundamos, ¿sí? Sí existe el kilogramo fuerza como unidad de peso, ¿sí? Pero es un invento por costumbre. En física los kilogramos son masa, ¿sí? ¿Sale? Sin embargo, si yo en un problema leo 35 kilogramos fuerza, así como dice kilogramos fuerza, ahora sí, esos kilogramos fuerza los tengo que convertir a newtons para poder trabajar. Sí va a ser peso, sí va a ser fuerza, pero debe de decir kilogramos fuerza, chicos. Si nada más te dice kilogramo o kilogramos, estamos haciendo referencia a la masa, no al peso, a la masa. ¿Ok? Que quede claro eso, porque luego nos confundimos. Entonces, kilogramos en física son masa, newtons en física son unidades de peso, unidades de fuerza. ¿Sí? Si dice kilogramos fuerza, sí, son fuerza. Y hay que convertirlos a newtons. ¿Vale? Bueno, ahora sí. Dice aquí la diferencia entre masa y peso de los objetos que hablábamos ahorita. Dice, la masa de un objeto representa la cantidad de materia en un objeto. No debes de confundirla con el peso, el cual representa, y aquí dice, el peso, el cual representa la acción de la aceleración gravitacional sobre la masa del objeto. Es decir, que para poder calcular el peso de un objeto, necesito multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. Para obtener el peso, entonces es masa por gravedad. ¿Sale? Si la gravedad, la aceleración de la gravedad es mayor, el peso será mayor, pero la masa sigue siendo la misma. Por ejemplo, tú agarras una báscula aquí y pesas, digamos, 75 y mides 76 kilogramos de masa, ¿sí? Y luego te vas a la playa y llegas al nivel de la playa, te vas de viaje y llegas a la playa más cercana, agarras una báscula y resulta que allá tu masa mide 77 kilogramos. Y tú dices, ¿por qué? Si en mi casa recién salí y mi medida de masa fueron 76 kilogramos y llegando aquí a la playa mido 77 o 78 kilogramos de masa, ¿qué pasó? O pueden ser 76 kilogramos fuerza de peso o 77, 78 kilogramos fuerza de peso en la playa, ¿sí? A final de cuentas estamos hablando de kilogramos, y si lo pones como fuerza serán fuerza y si lo pones como masa serán masa. ¿Por qué crece? Porque la gravedad, la aceleración de la gravedad aquí en San Felipe es más pequeña que la aceleración de la gravedad al nivel de mar en la playa. En la playa la aceleración de la gravedad es mayor que aquí. Si la aceleración de la gravedad es mayor que aquí y la masa se conserva, va a haber más peso a nivel de playa que aquí, ¿sí? Porque la aceleración de la gravedad es mayor. ¿Ok? Entonces, el peso es el efecto de la aceleración de la gravedad sobre la masa del objeto. ¿Sale? La masa no cambia, pero si cambia la aceleración de la gravedad, tendrás más peso o menos peso. Por eso los kilogramos no son unidades de peso, chicos, porque nuestros kilogramos son unidades fundamentales de masa. ¿Sí? Para tener peso tengo que multiplicar los kilogramos de la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Ahora, si tú recuerdas, dijimos que la aceleración de la gravedad iba a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Cuando no te dieran aceleración, íbamos a tomar 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si tú te fijas, si yo tengo un kilogramo de masa, para tener el peso lo multiplico por 9.81. Si yo tengo un kilogramo de masa, para tener peso lo multiplico por 9.81. Aquí está la equivalencia del kilogramo fuerza con el newton. ¿Sí? En realidad no es un kilogramo de fuerza, es un kilogramo de masa. ¿Vale? Simple.
Entonces la masa la vamos a tomar en kilogramos, no como si fueran peso. ¿Ok? Entonces, si te digo, un objeto tiene 50 gramos, masa. Un objeto de 3 kilogramos, masa. ¿Sí? Para que sea peso, tengo que decirte kilogramo fuerza. Y de todas maneras es la misma gata, porque un kilogramo fuerza son 9.81 newtons. Y si tú multiplicas 9.81, que es la aceleración de la gravedad, por un kilogramo de masa, pues te va a dar 9.81 newtons también. ¿Sí? Entonces, no nos confundamos. La masa la medimos en kilogramos. ¿Vale? Ok. Ahora, ¿por qué nos sirve esto? Bueno, por lo siguiente. Porque en las leyes de Newton vamos a encontrar esto, chicos. ¿Sí? Vamos a encontrar lo primero, ley de inercia o primera ley de Newton. ¿Sí? Cuando Newton se puso a trabajar en esto de la física, y fue un genio de la física, aprovechó los estudios de Galileo y enunció su primera ley de la mecánica o ley de la inercia. ¿Sí? Y la ley de Newton, la primera ley de Newton, dice esto: todo objeto se mantiene en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sale? Fíjate bien lo que dice. Todo objeto se mantiene en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Si la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es cero. ¿Vale? Eso es lo que dice la primera ley de la inercia. Una manera que comúnmente nos dicen de esta primera ley de la inercia es: todo objeto se mantiene en reposo o en movimiento hasta que otra fuerza la ponga en movimiento o la detenga. Si un objeto está en reposo, se mantendrá en reposo hasta que una fuerza lo ponga en movimiento al objeto. Un objeto se mantendrá en movimiento rectilíneo uniforme, fíjate bien, sin cambiar velocidad, hasta que una fuerza lo detenga. Esa es la ley de la inercia. ¿Sí? Cuando hablamos del movimiento, por eso dice movimiento aquí, relacionado con las leyes de fuerza, cuando hablábamos del movimiento dijimos, tenemos movimiento rectilíneo uniforme cuando la velocidad no cambia, pero en realidad tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Es decir, la velocidad sí cambia. ¿Por qué? Porque existe una aceleración o una desaceleración. Si el objeto va aumentando la velocidad, la aceleración es positiva. Si el objeto va disminuyendo la velocidad, la aceleración es negativa. ¿Sí? Y si te fijas, nos podemos apoyar de esto, de la masa y el peso de los objetos, y decimos que si multiplicamos la masa por la aceleración, obtenemos la fuerza. Entonces, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un objeto que se va deteniendo es porque hay fuerzas que lo van deteniendo. ¿Sí? Fuerzas que dependen de la masa del objeto en movimiento y de la aceleración que lleva. ¿Sí? Por eso la ley de la inercia dice, se mantendrá en reposo sin movimiento o movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Hasta que una fuerza lo saque de ese estado. Es decir, hasta que una fuerza saque al objeto del reposo o una fuerza detenga su movimiento rectilíneo uniforme. Eso es lo que significa la ley de la inercia. ¿Sí? La interacción de la fuerza y el movimiento. ¿Sí? Fuerza para sacar al objeto del reposo o y ponerlo en movimiento, o fuerza para sacarlo de su estado de movimiento rectilíneo uniforme y detenerlo. Entonces hay una relación muy clara entre el movimiento y las fuerzas. ¿Sale? Segunda ley de Newton. Y esta nos va a aclarar la primera ley de Newton. ¿Sí? La segunda ley de Newton nos dice así, ¿sí? De forma muy simple. La fuerza, ¿sí? La fuerza es igual a
multiplicar la masa de un objeto por la aceleración que lleva el objeto. ¿Sí? Vas a leer todo esto. ¿Sí? De esa manera, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Cuando tú aplicas una fuerza a un objeto que está en reposo para ponerlo en movimiento, esa fuerza va a ser igual a la masa del objeto que está en reposo por la aceleración que le quieres imprimir al objeto. Entonces, fuerza es masa por aceleración. Y esa es una fórmula que vamos a utilizar muy seguido. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿De quién? Del objeto. Entonces, si yo te digo que voy a aplicar una fuerza de 5 newtons para mover un objeto de 5 kilogramos de masa, quiere decir que estoy usando una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Porque si yo multiplico 5 kilogramos por 1 metro sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración, me va a dar 5. 5 por 1 es 5. Y masa en kilogramos y aceleración en metros sobre segundo al cuadrado se llaman newtons. Entonces, fuerza es igual a 5 newtons. Fuerza es igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton, ley de acción y reacción, dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud que actúa en la misma dirección pero en sentido contrario. Cuando un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, el objeto B reacciona sobre el objeto A con la misma fuerza, intensidad y dirección pero en sentido contrario. Cuando tú te paras en el piso, tú ejerces una fuerza sobre el piso que se llama tu peso, pero el piso te regresa una fuerza que se llama fuerza normal, igual a tu peso en la misma dirección pero en sentido contrario. Por eso nosotros podemos quedarnos parados en el piso, porque la fuerza de nuestro peso es igual a la fuerza con la que reacciona el piso. ¿Sí? Cuando tú te recargas en una pared con una mano, la fuerza de tu mano sobre la pared es igual a la fuerza de la pared sobre tu mano. Esa es la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. ¿Sale? Les voy a poner estos videos para que vean esto y ya veré si les pongo algún trabajo. ¿Sale, chicos? Esto es lo que tenemos para esta semana. Es más teórico que nada. A lo mejor algún trabajo que no requiera cálculos, no lo sé todavía. ¿Sí? Pero es importante que veamos estas tres leyes. ¿Vale? Ley de la inercia. Cualquier objeto se mantiene en reposo o en movimiento hasta que una fuerza cambia ese estado. Segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa del objeto por la aceleración que lleva. Y tercera ley de Newton. Para toda acción de fuerza entre dos objetos existe una reacción que actúa en la misma dirección pero en sentido contrario de la fuerza aplicada. ¿Vale? Esto es lo que tenemos para esta semana, chicos. Chéquenle por favor mañana por la tarde noche la plataforma para ver si hay chamba. Si hay trabajo, pues hacen su tarea. Y si no hay tarea, en la próxima semana le ponemos números al asunto. ¿Vale? Que tengan una excelente semana, chicos. Échenle muchas ganas. Vean la plataforma, revisen tareas si es que hay. De todas maneras, revisen todos los temas y revisen el tema en sus cuadernillos también. ¿Ok? Los escucho la siguiente semana, chicos. Que estén muy bien. Cuídense.